caminaba por Wall Street, en Liverpool. Pero al mirar a su alrededor, todo ha cambiado. La ropa, los autos, las tiendas. Sin saber cómo, ha cruzado a otra época. Un piloto sobrevuela una base aérea y ve aviones que aún no existen. 3 jóvenes entran a un pequeño pueblo en Suffolk. Y por unos instantes, el mundo moderno desaparece. Están en la Edad Media. 2 mujeres pasean por los jardines de Versalles y juran haber visto fantasmas, pero no del más allá, sino del pasado. Durante siglos, los viajes en el tiempo han sido terreno de novelas, películas y teorías locas. Pero ¿y si algunas de estas historias fueran reales? ¿Y si ha pasado pero simplemente no los entendemos? Hoy te voy a contar 4 casos que desafían la lógica y lo que comprendemos como el tiempo. 4 viajes en el tiempo accidentales, donde de un momento a otro estas personas estuvieron en una época distinta a la que pertenecían. Un deslizamiento temporal es cuando una persona entra accidentalmente a una época del pasado, sin máquina del tiempo, sin tecnología, simplemente pasa. Y esto es lo que se ha reportado en Wall Street, una zona comercial de Liverpool con arquitectura antigua, calles peatonales y mucho movimiento. Decenas de personas, algunas sin conexión entre sí, afirman que de repente todo cambia. La ropa de la gente, los automóviles, los escaparates de las tiendas. Y luego, igual de rápido, todo vuelve a la normalidad. En este primer relato, Frank se dirigió con su esposa a hacer compras en Liverpool en el año 1996. Su esposa decidió que quería ir a comprar un libro en Waterstones y comenzaron a caminar hacia la zona de la tienda. Al acercarse a Wall Street, Frank decidió ir primero a otra tienda, pero se encontró con un amigo y se detuvo a charlar en la calle. Su esposa siguió adelante sin él. Unos momentos después, Frank se despidió, visitó su tienda y se volvió para reunirse con su esposa. Después de llegar a Wall Street, se dirigió hacia la librería. Al acercarse, levantó la vista y se sorprendió al ver el nombre Cripps sobre la puerta. Cuando estaba a punto de cruzar para ver qué pasaba, una camioneta pasó a su lado con el nombre Cardins en la lateral. El conductor de la camioneta hizo sonar su claxon anticuado y pasó de largo. Mirando a su alrededor, Frank se dio cuenta que las cosas no eran como se supone que debían ser. Él miró los coches que pasaban y se dio cuenta que todos ellos eran antiguos, como los que la gente conducía en los años 50 y 60. Después se fijó en la gente. Los hombres llevaban sombreros y gabardinas, y las mujeres iban vestidas con pañuelos en la cabeza, faldas largas y peinados anticuados. Para entonces, Frank empezaba a sentirse un poco asustado. Siguió cruzando la calle y se dirigió hacia la tienda. Al acercarse, vio a través de la ventana bolsos, zapatos y paraguas. De repente, vio una mujer de pie, totalmente desconcertada, mirando el cartel de la tienda. Llevaba ropa moderna y al verlo acercarse, le sonrió. Frank entró a la tienda, seguido de cerca por la mujer. Al entrar, se sorprendió y se alegró de ver que efectivamente se había convertido de nuevo en una librería. La joven sonrió, sacudió la cabeza y dijo: «Qué extraño, pensé que era una tienda de ropa nueva». Y luego se fue, con una gran expresión de desconcierto. Esto puede parecer un cuento improbable, pero lo curioso es que Frank era en realidad un policía, por lo que estaba acostumbrado a tratar con hechos extraños y, por supuesto, no era un tipo que creía en lo paranormal. Frank nunca dejó de hablar de ello. Evidentemente, Cripps era una tienda de mujeres que vendía ropa y otros artículos, y Cardins también era una empresa conocida de Liverpool que tenía furgonetas en la época en que Frank se encontró ahí. Se ha especulado mucho intentando darle sentido a este tipo de relatos. Algunas teorías involucran al tren subterráneo de Liverpool. Como pueden ver en esta imagen, una de las teorías más populares en lo paranormal sostiene que los campos electromagnéticos intensos pueden influir en la percepción del tiempo o incluso causar distorsiones temporales locales. Wall Street está muy cerca de estaciones clave como Liverpool Central, por lo que muchos especulan que el flujo constante de energía subterránea podría estar causando esos resbalones temporales.
Lo que también es muy extraño de este caso es que en los desplazamientos de tiempo reportados en este lugar, la mayoría de personas retroceden a los años 50 o 60, aunque algunas de las historias más recientes parecen retroceder hasta el cambio de siglo XIX, pero ninguna antes de que se construyera el metro. Era un día nublado de agosto de 1935, cuando Sir Robert Victor Goddard, piloto de la Real Fuerza Aérea Británica, despegó para un vuelo de entrenamiento en Escocia. Mientras surcaba el cielo, Goddard entró en una densa capa de niebla. Al emerger, el paisaje había cambiado completamente. Ante sus ojos se extendía una base aérea vibrante, con hangares recién construidos, personal uniformado y aviones pintados de un amarillo brillante, un color que ningún piloto de 1935 habría visto en el cielo. Era la imagen de una guerra que aún no había comenzado, un conflicto devastador que se avecinaba como una sombra en Europa. Goddard se dio cuenta que había cruzado sin querer un umbral temporal. Volaba en el futuro, sobre una guerra que no estallaría hasta 4 años después. Sintiendo el peso de ese futuro oscuro, aterrizó cuidadosamente, siendo recibido por hombres que parecían esperarlo. Pero el tiempo no le permitiría quedarse. Al despegar nuevamente, la niebla lo tragó de nuevo y en un instante regresó a su propio tiempo. Al volver a la base, Goddard se enteró que aquella instalación no existía en el año 1935, que era un proyecto que comenzaría años después. Para él, esa experiencia fue una ventana fugaz al destino que aguardaba al mundo entero. Un susurro del futuro en medio de la niebla, una grieta en el tiempo que solo él pudo atravesar. En octubre del año 1957, 3 muchachos británicos de 15 años, William Lange, Ray Baker y Michael Crowley, emprendieron una caminata por el campo inglés como parte de un ejercicio de orientación. Eran cadetes de la Marina Real y tenían como tarea atravesar los alrededores de Suffolk, guiándose con un mapa topográfico, hasta que llegaron al pequeño pueblo de Kersey. Al acercarse a Kersey, los 3 chicos sintieron primero algo sutil, un cambio extraño en el aire. Habían escuchado las campanas del pueblo. Habían visto humo salir de las chimeneas, signos normales de una mañana de domingo. Pero al tomar un desvío y bajar hacia el centro del pueblo, todo cambió. El silencio fue absoluto. La vegetación, en vez de mostrar los tonos apagados del otoño, era intensamente verde, como si la primavera hubiera regresado por error. Miraron a su alrededor y no vieron autos, ni postes de luz, ni antenas, ni cables eléctricos. No había señales de modernidad, solo casas antiguas, algunas deterioradas, otras apenas conservadas, con ventanas pequeñas de vidrio verdoso y sucio, casi opaco. Todo el pueblo parecía inmóvil, suspendido, como si hubiera sido olvidado por el tiempo. Uno de ellos se detuvo frente a lo que parecía ser una carnicería. Miró a través del cristal y vio lo que describió como cuartos de carne colgando del techo, cubiertos de un moho verde y espeso, como si llevaran ahí mucho más tiempo del que deberían. Fue una escena grotesca, más propia de un siglo lejano que del año del que venían. Y entonces, sin que hiciera falta decir una sola palabra, los 3 comenzaron a correr. Subieron la colina por donde habían venido. Al llegar al cruce, todo volvió a la normalidad. Las campanas repicaban de nuevo, las chimeneas humeaban, la iglesia reapareció en el horizonte, sólida y real. Todo estaba en su lugar. Kersey era otra vez el pueblo que debía ser. Durante años no pudieron quitarse esa escena de la cabeza. Uno de ellos, ya de adulto, contactó con el investigador Andrew Mackenzie y juntos comenzaron a indagar si lo que había vivido tenía una explicación. Lo que descubrieron fue inquietante. La casa que él había señalado como carnicería había sido, en efecto, una carnicería siglos atrás. Los registros revelaban que su estructura original databa de 1350. Además, la iglesia del pueblo que no vieron ese día no tenía su torre en el siglo XV, porque las obras quedaron inconclusas tras la peste negra. Todo lo que vieron parecía corresponder al año 1420. Los escépticos argumentan que se trató de una ilusión, de un momento de disociación colectiva o de la influencia del ambiente, pero el testimonio de Lange permaneció firme durante toda su vida. En agosto de 1901, Charlotte y Eleanor
visitaban el famoso Palacio de Versalles, específicamente el pequeño Trianon, un retiro privado dentro de los jardines, muy ligado a la figura de María Antonieta. Iban caminando por los jardines cuando de pronto comenzaron a sentirse extrañamente incómodas, y entonces comenzó lo inexplicable. Mientras caminaban, vieron a hombres vestidos con levitas verdes y sombreros tricornios, con rostros inexpresivos, inmóviles. Se toparon con un hombre de rostro marcado por la viruela, que les dio una sensación de inquietud extrema. Una mujer con un sombrero amplio y vestido antiguo que estaba sentada dibujando. Más tarde, Charlotte juró que esa mujer era María Antonieta. Todo parecía demasiado silencioso, como si el lugar estuviera cubierto por una bruma invisible. Los colores eran apagados. El ambiente era espeso. El mundo moderno había desaparecido. Un guía finalmente se les acercó y cuando se reencontraron con otros turistas, todo volvió a la normalidad. De regreso a Inglaterra, las dos mujeres decidieron escribir por separado todo lo que recordaban. Sus relatos coincidían. Años después, publicaron un libro bajo seudónimos, llamado An Adventure, en 1911. En el libro afirmaban que sin saberlo, habían sido testigos de un fragmento del pasado. Una de las hipótesis más comunes es que ambas, sugestionadas por el lugar, vivieron una alucinación compartida. Otra hipótesis apoya que ellas realmente vivieron un fragmento del pasado, mientras que algunos escépticos piensan que lo inventaron como un experimento literario. En la época eduardiana, las mujeres en el mundo académico ya eran una rareza, y mucho más si hablaban de temas sobrenaturales. Su historia fue considerada inapropiada, poco científica y ridícula por muchos de sus colegas hombres. No lo presentaron como ficción, ni como una metáfora. Ellas estaban convencidas de lo que vieron. Cuando más tarde se reveló que las autoras eran académicas, la gente reaccionó con sarcasmo y condescendencia. ¿Y ustedes qué opinan de estos 4 casos que les acabo de contar? ¿Creen que fueron realidad? ¿O quizás solo alucinaciones o inventos? Los estaré leyendo en comentarios. También, si les gustaría compartir alguna experiencia que ustedes han vivido, pueden compartirla en los comentarios. Los estaré leyendo y respondiendo. Espero que este video les haya gustado muchísimo y si te gustó este viaje en el tiempo, suscríbete. Lo agradecería mucho para seguir haciendo este tipo de videos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.